Bien, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy la idea es un poco hablar del ABC de la planificación de medios, aunque puede sonar un poco cliché, pero en realidad la planificación de medios tiene como puntos claves que no se pueden pasar por alto para hacerla correctamente, y lo que les vamos a contar es cuáles son esos puntos, y bueno, que entiendan un poco mejor de qué se trata este mundo de la planificación de medios digital. Entonces, nosotros siempre cuando hablamos de planificación de medios digital, o por lo menos yo en particular, defino 5 pasos claves para hacerlo correctamente. ¿Bien? Son 5. El primero es definir objetivos. Tenemos que tener súper claro a dónde queremos llegar y qué queremos cumplir para que valga la pena la inversión que estamos haciendo. El punto número 2 es definir segmentos. O sea, no podemos trabajar en hacer planes de medios si no tenemos claro a quién y cómo está compuesto nuestro segmento. El tercero, un planificador de medios siempre tiene que tener claro cuáles son los canales, qué son lo que yo llamo el abanico de canales que tiene para trabajar y qué posibilidades tienen cada uno de ellos. Tenemos la planificación, fundamental. Si no planificamos y no definimos el rumbo de lo que queremos ir y cómo lo vamos a distribuir a ese plan, no vamos a llegar a buen puerto. Y por último, la medición, que es clave. Será el último eslabón de la cadena, pero es clave medir para que en realidad tener una planificación de medios efectiva y llegar a los objetivos esperados. Entonces, ahora vamos a repasar cada uno de estos puntos. Vamos a empezar, obviamente, por objetivos. ¿Qué es lo importante cuando definimos objetivos? Y es primero, que si no tenemos claro los objetivos y a dónde queremos llegar, en realidad, básicamente, estamos, por decirlo de alguna forma, derrochando la inversión. Entonces, si invertimos plata sin saber el objetivo para qué lo estamos haciendo, estamos perdiendo tiempo, plata, esfuerzos, recursos, sin tener un camino claro. Tenemos que, si no sabemos también qué estamos invirtiendo, en realidad nunca vamos a poder saber si los esfuerzos que estamos haciendo y los recursos que estamos destinando en realidad están funcionando o no. Si no tenemos objetivos, ¿cómo vamos a saber si lo que estamos haciendo nos está ayudando a llegar a ese objetivo? Y después, si no tenemos objetivos claros, tampoco podemos optimizar. Como no sabemos a dónde queremos llegar, no vamos a poder saber qué cosas tenemos que hacer para mejorar o darnos cuenta capaz que la estrategia que estamos tomando no es la adecuada para los objetivos a los cuales quiero llegar. Estas 3 cosas son fundamentales. Entonces, ¿cómo los definimos a los objetivos? Es una gran pregunta. Y por ejemplo, capaz que me pueden decir, y vamos a tener una instancia de preguntas y respuestas para ver esto. La idea es que ustedes después me cuenten y me hagan sus preguntas, pero, por ejemplo, ustedes pueden decir como objetivos llegar a más personas, tener más ventas, aumentar seguidores, generar leads, o sea, potenciales consumidores de mi marca. Hay algo raro con esta definición de estos objetivos en realidad, y es porque en realidad estos no son objetivos definidos correctamente. La realidad es que para definir objetivos correctamente tenemos que cumplir con ciertos pasos que son muy importantes. Y ahora, ¿cómo los definimos correctamente? Definir correctamente objetivos indica, primero que nada, tienen que ser específicos. ¿Ah? Objetivos específicos es saber a dónde tenemos que llegar, a cuánto tenemos que llegar, un número. Tenemos que tener un número que nos diga a nosotros a dónde queremos llegar y cuál es nuestro objetivo. Tienen que ser medibles. No podemos tener objetivos definidos de forma numérica con algo que nosotros no tenemos las herramientas para medir. O sea que tenemos que poder saber medir esos objetivos. Tienen que ser alcanzables. Alcanzables es no ponernos ni un objetivo demasiado ambicioso que nos haga de vivirnos y no llegar nunca porque nos vamos a frustrar, pero tampoco irnos al otro extremo y ponernos un objetivo que es muy fácil acceder. Entonces, tienen que ser alcanzables, sí, no ni muy grandes, ni tampoco muy chicos. Tienen que ser realistas. ¿Realistas para quién? Realistas para mi empresa. Tengo que pensar, ¿este objetivo que me estoy definiendo suma al objetivo macro de mi empresa? ¿Está alineado con el objetivo de negocio de mi empresa?
o la verdad no le impacta en nada. Si yo tengo un objetivo de ventas, por ejemplo, el objetivo que define mi campaña de marketing digital, ¿apalanca mi objetivo macro de la empresa? Y eso es a lo que llamamos cuando es realista, que esté alineado. Y tiene que tener un periodo de tiempo, porque si nosotros nos ponemos un lugar a donde llegar, pero no decidimos en cuánto tiempo, tampoco vamos a saber si lo estamos haciendo bien o mal, porque al final y al cabo llegar en algún momento a ese lugar es lo mismo. Entonces, nuestros objetivos correctamente definidos deben ser SMART. Es una sigla que la usamos mucho, la trabajamos mucho, y es muy importante entender que tiene que cumplir con estas características nuestros objetivos. Ahora, vamos a poner ejemplos para cómo bajar a tierra este concepto de SMART. Un objetivo puede ser, por ejemplo, aumentar las ventas mensuales de mi e-commerce en un 20%. Tenemos un objetivo en un 20%, capaz que ahí lo que nos puede estar faltando es saber, bueno, ¿cuánto es un 20%? Pero si es nuestro negocio y vendemos, no sé, 100 carritos mensuales, aumentarlo en un 20% sería aumentar 20 ventas. Y tenemos un periodo de tiempo, mensuales. Otro objetivo definido de forma SMART, llegar a 10.000 seguidores en Instagram manteniendo una interacción del 10% en 6 meses. Tenemos el tiempo, tenemos la cantidad, y ojo, no estamos solamente definiendo llegar a X cantidad de seguidores, que nunca va a ser muy relevante para un negocio solamente tener seguidores, sino acompañado en este caso, por ejemplo, de mantener la calidad de la comunidad, que es aumentar los seguidores, pero cuidando que la interacción no decaiga. ¿Tá? Otro objetivo también es SMART. Son objetivos que pueden ser para distintos tipos de negocios, ¿no? Para bajarlos a tierra. Lograr 50 leads mensuales en una landing page de un servicio específico de mi negocio. Acá estos son 3 tipos distintos de objetivos, no quiere decir que un negocio debe tener todos estos objetivos. El objetivo siempre tiene que estar alineado al macro objetivo del negocio. Bien, esto es fundamental en los objetivos SMART. Si alguien va teniendo dudas y quiere ir escribiendo algo, lo puede ir haciendo en el chat. Yo después puedo ir leyendo cuando terminemos al final las dudas que tienen y se las voy respondiendo. Ahora, hablamos de objetivos. Primer paso fundamental, los objetivos tienen que estar definidos de forma SMART. Bien, vamos a pasar segundo paso, segmentos. ¿Qué pasa con los segmentos y cómo voy a tratar de hablar de segmentos? Y acá voy a poner el ejemplo de cómo segmentamos cuando hacemos campañas, por ejemplo, en medios tradicionales. En este caso, vía pública. Que no son vía pública y digital, son canales que se ayudan entre ellos. La importancia es entender que tienen diferentes formas de segmentación. Entonces, si nosotros nos vamos al extremo de lo que es digital, podemos poner de ejemplo vía pública. ¿Qué es vía pública? En este caso, un cartel de una parada o un tótem o lo que sea en la calle. Este tipo de campañas son muy masivas, porque cualquier persona que pase ahí lo va a ver, ya sean chicos, grandes, no importa quiénes, todos lo van a ver. Van a ser de un único mensaje, porque este mensaje no va a estar cambiando y no va a estar rotando como puede pasar en digital. Y en realidad, las posibilidades de optimización que vamos a tener del mensaje son nulas. O sea, el cartel de vía pública se pone y cuando se termina el periodo de campaña se saca, no pasa nada más en el medio. Para entender la diferencia, me sirve mucho ponerlo de ejemplo a esto, porque está bueno entender como el punto opuesto de lo que es la segmentación en digital. Voy a poner un ejemplo de campaña. Y va a ser este ejemplo de una campaña de concientización de la población sobre la cocina y los niños y la familia. Es una campaña que se hizo de forma masiva en todos los canales. Una campaña de UNICEF que se llama Cocinales hoy es para siempre. Imagínense que yo bajo esta campaña digital. Puede ser claramente una campaña masiva, o sea, toda la gente que tiene hijos, a los abuelos, a los hermanos, a los tíos, es sumamente masiva la campaña. Toda la gente que tengas contacto con niños, es una campaña de concientización, por lo tanto, sin problema yo podría decir, hago un banner que tenga el mensaje con diferentes fotografías y le muestro esa campaña a todo el público. Podría ser. ¿Qué tiene esta campaña de especial? Es que también, aparte de ser una campaña de concientización, es una campaña que tiene
distintas guías de alimentación para las distintas etapas de los segmentos, de las personas. Entonces, por ejemplo, tenemos guías para cuando estamos amamantando, hay guías para cuando la madre está embarazada, hay guías para cuando los hijos ya son más grandes, y hay guías para la adolescencia. Y acá es cuando la campaña masiva baja al digital y se empiezan a definir la importancia de crear microsegmentos. ¿Qué hacemos en este caso? Obviamente que podemos trabajar un segmento de forma masiva, porque obviamente uno de los objetivos más grandes de la campaña es concientización. Pero para que la descarga de esas guías que están en digital sean 100% efectivas, en realidad es fundamental que nosotros pensemos en la microsegmentación, orientados a cada grupo de las personas interesadas en cada guía. ¿Tá? Entonces, pongamos de ejemplo. La guía para comer mejor mientras el embarazo. No se lo podemos mostrar a una familia que tiene hijos adolescentes. Digo, capaz que le puede interesar y se la puede compartir a alguien, pero la efectividad de la campaña va a ser muy baja, porque estamos buscando descargar guías, y lo ideal en este caso va a ser mostrarle la guía a las mujeres y padres que estén en un periodo, pasando por el periodo de embarazo, o estén buscando, o estén en esa situación. Y así se tiene que trabajar con los distintos segmentos. Entonces, ¿qué es fundamental, tomando ese ejemplo, en la segmentación? Pensar segmentos de forma específica. No importa que tengamos una campaña masiva, corriendo en tele, corriendo en vía pública, corriendo en radio, está bárbaro, las campañas en esos canales son masivas. No tiene sentido hacer miles de mensajes distintos porque al final y al cabo no va a estar escuchando todo el mundo. Pero ¿qué pasa en digital? Tenemos mucha capacidad de segmentación. Entonces, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo de un producto de consumo masivo, como pueden ser una empresa que hace postres saludables para comer y los vende en góndola del supermercado. Perfecto. Si yo pregunto a quién compra ese producto, y van a decir, bueno, toda la gente que le guste comer postres, o sea, que puede ser absolutamente todo el mundo. Bien. Ahora, si nos vamos a pensar más la campaña en digital, ese producto, ¿lo va a comprar por la misma razón una abuela que una madre o que capaz una pareja? Seguramente no. Seguramente la abuela capaz lo compre para esperar a la familia los domingos con un postre rico, capaz que la pareja que vive junta lo compre el viernes de noche para darse un gusto después de comer y comer algo rico, y capaz la madre que lo compre es para tener algo saludable y rico de comer de postre en la heladera todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo importante en digital? Es de entender que capaz nuestros públicos son amplios, pero de crear mensajes orientados a los distintos segmentos. ¿Por qué? Porque en la realidad no todo el mundo consume mi producto por la misma razón. Entonces, lo que nos permite digital es lograr una capacidad de segmentación, de hacer que mi mensaje sea mucho más efectivo si yo le hablo con el mensaje adecuado a la persona adecuada. Así que en segmentos lo que es importante es generar segmentos, subsegmentos dentro de mi segmento. Jamás trabajar con segmentos amplios con distintos intereses. O sea, si abarcamos mucho con un mismo mensaje, vamos a estar perdiendo el gran potencial que tiene digital, que es de trabajar con microsegmentos. Cuanto más dividamos nuestros segmentos y nuestros mensajes, 10 veces más efectiva va a ser nuestra campaña. Y eso se lo puedo asegurar después de muchos años de trabajar en digital. Es mejor dividir. Hay como una frase que siempre decimos, divide y ganarás. Realmente es así, cuanto más dividimos los segmentos, tampoco vamos a hacer miles de segmentos, pero no abarcar todo con un solo mensaje. Cuando digital nos permite ser selectivos en nuestros segmentos y en nuestros mensajes. Así que ya vamos por el punto 2. Importante los objetivos, es muy importante los segmentos, y yo no quiero decir que son claves, pero si no pasamos correctamente por esos dos, es muy probable y es muy difícil es muy probable que nuestra campaña no sea planificada de forma tan efectiva. ¿Ah? El paso número 3 en la planificación de medios es canales. Voy a hacer un corte. Bien, son los canales. ¿Qué tiene que tener todo planificador de medios digitales? El entendimiento de todo el abanico de canales que existe en digital.
¿tá? Entonces, vamos a empezar solamente para hacer un paneo general de todo lo que tenemos. Tenemos el mundo de Google Ads, que implica Google Search, Google Shopping, Google Display, YouTube. Ahí pueden estar adentro también mobile y demás, esos ya son formas de segmentación, pero mundo Google. Tenemos el mundo Facebook Ads, que integra Facebook e Instagram, ¿tá? Es otra capacidad, otro tipo de canales que tenemos. Y después tenemos canales como más independientes que no están arraigados a un grupo, por ejemplo Twitter, Instagram, Spotify, y me está faltando acá capaz las posibilidades que hoy todavía no están abiertas a todo el mundo de trabajar un TikTok o un Snapchat, que digo, no, capaz que no los traje, pero porque no son, no están todavía abiertos a todo el mundo para publicitar. Estos sí son los seguros, los que podemos trabajar desde cualquier parte del mundo. Y también, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica no es un canal descartable Mercado Libre, al contrario, es muy bueno porque es un canal con muchísimo tráfico en Latinoamérica. Y a su vez, también tenemos en cada país portales locales, o también podemos trabajar lo que le llamamos programática. Para tener una idea, a grandes rasgos, sumando algún otro que todavía no son como si están 100% arraigados, como dije, TikTok, a nivel de publicidad, esto es como el abanico general que tenemos publicitario en digital. Si vos me decís tradicional, bueno, radio, vía pública, tele, prensa, digital es esto. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro nosotros? Es conocer todos los canales que tenemos y todas sus posibilidades. ¿Ah? ¿Y a qué me refiero cuando digo esto? Es para empezar, saber cómo y en qué momento los usuarios usan cada canal. ¿Tá? Porque para cuando empezamos a segmentar y a pensar cuál es nuestro segmento, tenemos que tener claro, bueno, si este es nuestro segmento, el canal ideal donde yo le puedo hablar es este. Pero para saber eso tenemos que saber cómo funcionan todos los canales. Entonces, comprender los canales es fundamental en la planificación de medios. ¿Qué tipos de formatos y mensajes podemos usar en cada uno de los canales? ¿Ah? Porque hay muchos canales, pero hay canales que capaz se pueden hacer solo anuncios de texto, otros que se pueden hacer solo anuncios de display, otros que se pueden utilizar video, texto, display. Hay infinitas posibilidades de formato, pero el planificador de medio digital tiene que poder ver y entender todas las posibilidades que tenemos en digital, ¿tá? Para después poder discriminar qué vamos a usar o qué no. ¿Qué otra cosa importante tenemos que conocer de los canales? Conocer las formas de segmentación de cada canal. Esto es fundamental. Hablamos de que en digital es un gran amigo, es el mejor amigo de digital es la microsegmentación, es poder segmentar de forma adecuada nuestros mensajes. Pero nosotros, para poder planificar correctamente, tenemos que saber qué posibilidades de segmentación tenemos en cada canal, porque todos son distintos. Hay muchos que comparten formas de segmentación, pero hay otros que son sumamente distintos. Entonces tenemos que conocer todas las formas de segmentación. Por ejemplo, bueno, hay que hablar de geolocalización, edades, sexo, pero también tenemos que, por ejemplo, saber qué categorías de intereses podemos usar para segmentar en cada canal. ¿Ah? Instagram y Facebook, por ejemplo, es un mundo que nos permite infinita cantidad de intereses, de mercado, bueno, es increíble la cantidad de información que podemos obtener de esos canales. Display, en muchos casos sí, pero están capaz un poco más, son más abarcativas, no son tan definidas, no son muy específicas. Pero también tenemos otras posibilidades de segmentación en esos canales. Twitter, por ejemplo, tenemos una posibilidad de segmentación que no existe en otros canales, que es por hashtag, y gente que usa determinadas palabras, por palabras claves, y gente que utiliza determinadas palabras claves en sus tweets. Cosa que no existe en otros canales. Entonces, entender eso para poder planificar de forma adecuada es fundamental. También, qué posibilidades de acotar y cruzar segmentos. Es importante, para generar esta segmentación adecuada, poder hacer un cruzamiento de segmentos, ¿tá? Y saber qué canales me permite cruzar segmentos y cuáles no, es importante para saber las posibilidades que tenemos. Y por último, también, y muy importante, conocer las posibilidades de segmentaciones específicas, como el retargeting, lookalikes, o, básicamente retargeting y lookalikes, o segmentaciones creadas a partir de base de datos, que nos permiten hacer cada canal. No todos los canales nos permiten trabajar con cargas de bases de datos y creaciones de segmentos en base a las bases de datos. Unos sí, otros no. Entender cuáles nos permiten y cuáles no es clave. Entonces, nos faltan más cosas todavía.
¿qué más tenemos que aprender y entender de los canales? Es saber qué objetivos podemos usar en cada uno y qué tipos de compras tenemos. ¿Ah? Esto es como decir, bueno, por ejemplo, yo voy, voy a comprar publicidad en televisión y compro por minutos, o en radio compro por minutos. ¿Ah? Eso sería el ejemplo en publicidad tradicional. Ahora en digital se nos suman un montón de oportunidades de compra muy distintas y va muy de la mano con el objetivo. Por ejemplo, si vamos a trabajar un objetivo más de reconocimiento de marca o de lo que llamamos awareness, es muy probable que trabajemos con tiempo de compras que le llamamos CPM, o sea, costo por 1000 impresiones. Vamos a pagar X cantidad de centavos de dólar por cada 1000 impresiones. Pero también tenemos, en el caso de que queramos trabajar objetivos de interacción o tráfico, otros tipos de compra. En este caso podemos hablar de costo por clic, o sea, pagar por cada vez que una persona hace clic en un anuncio. Ahí también, siempre son centavos de dólar, puede ser hasta $1 o más, depende el canal, pero podemos trabajar con costos por clics o costos por interacción, y eso también depende del canal. Pero son costos que los podemos manejar en casi todos los canales. ¿Tá? El tercero, son como los 3 macro objetivos que siempre vamos a encontrar en los canales, son los objetivos de conversión, que ahí ya vamos a trabajar tipos de compra como más específicos, como pueden ser el costo por adquisición, o sea, por ejemplo, el costo por adquirir un cliente que haya comprado un producto, o el costo por lead, o sea, por un nuevo contacto con mi marca. ¿Tá? Esto, hay muchos más tipos de compra, o sea, acá hice un resumen de lo que son los principales tipos de compra en función de los objetivos, pero este tipo de compras es fundamental que las comprendamos, que las entendamos y que sepamos cómo utilizarlas en función del objetivo primero que definimos al principio. Bien, ¿qué tenemos después de canales? Y es la planificación. Tenemos que, o sea, vamos a repasar de nuevo, definimos objetivos, definimos nuestros segmentos, entendemos todos los canales que tenemos. ¿Qué hacemos cuando hacemos nuestro plan de medios o cuando creamos el plan de medios? Primero, determinamos los canales. No quiere decir, o sea, determinar los canales es importante no porque estén todos los canales y tengamos un montón de variedad de canales, vamos a usar todos. En la planificación de medios seleccionamos los canales adecuados para mi público objetivo y para mi objetivo. ¿Tá? Entonces vamos a discriminar los canales y vamos a hacer una selección de canales. Vamos a definir los tipos de compra, lo que veníamos viendo recién. ¿Qué tipos de compra vamos a usar para nuestra campaña? Obviamente que esa definición va a ser en función a nuestro objetivo inicial. Si teníamos un objetivo de, por ejemplo, de tener una cobertura en redes sociales de nuestro público objetivo de un 100%, vamos a trabajar capaz con impresiones, pero si queríamos derivar tráfico a una página web, porque tenemos un catálogo de productos, vamos a elegir trabajar con un costo por clic. Entonces, definir los tipos de compra en función al objetivo. No quiere decir que tengamos que tener muchos. A veces un plan de medio tiene solamente un tipo de compra. Tenemos que distribuir la inversión en los periodos adecuados. O sea, vamos a tener una inversión, vamos a tener que definir un periodo de campaña, y esa inversión la vamos a tener que distribuir a lo largo de ese periodo. ¿Cuánto vamos a gastar por día, o por semana, o por mes? Se define en el plan de medios. Y por último, en realidad, lo que queda en la planificación de medios es estimar los resultados. Estimar los resultados es, bueno, si yo voy a invertir esta cantidad de dinero en este canal por un costo por clic, ¿cuántos clics voy a obtener? Lo que logramos con la planificación de medios es un gran plan en Excel, en donde tenemos qué canales vamos a utilizar, qué tipo de compras vamos a utilizar, qué resultados vamos a tener y la inversión. Es básicamente lo que yo llamo es nuestra hoja de ruta. ¿Por qué le digo nuestra hoja de ruta? Porque en realidad es literalmente una hoja de ruta. El plan de medios no lo hacemos para dejarlo guardado en un cajón. El plan de medios lo hacemos para implementar la campaña, o quien lo vaya a implementar la implemente de acuerdo a lo que se planificó, y tenga esa referencia para que en el caso de que la campaña no esté funcionando bien, pueda volver al plan
y hacer ajustes si es necesario. Por eso le llamamos nuestra hoja de ruta. ¿Y qué es? Lo dejo por último, pero no es o sea, no es tan importante como el objetivo, es la medición. ¿Tá? Medir es básicamente clave para lograr los objetivos. De nada sirve haber hecho todo el trabajo inicial que hicimos, definir objetivos, público objetivos, canales, armar el plan de medios, implementar una campaña en los canales, ¿tá? Y después no ver y no medir y no controlar si eso está funcionando o no. Definir KPIs. Capaz que hay muchos que no conocen esta palabra. KPIs, los invito después de la reunión, googlear a los que no la conozcan. KPIs son los Key Performance Indicator, que lo que nos van a permitir son tener métricas, son las métricas claves de rendimiento. ¿tá? Son esas métricas que nosotros vamos a elegir para observar si mi campaña viene llegando adecuadamente a los objetivos que yo busco en el plazo que busco o no. Vamos a también, vamos a definir KPIs. Una cosa que es importante entender en esta etapa, después que implementamos la campaña y la campaña está corriendo, es que esto de planificación de medios requiere mucho tiempo, aprendizaje e iteración. Iterar es volver para atrás. No para atrás en forma negativa, sino hacer. En el análisis de una campaña digital es analizar, medir, si no funciona muy bien, hacer ajustes, darle un tiempo a esa campaña para que los ajustes funcionen, analizar si funcionaron o no, si no funcionaron, volvemos al punto cero, si funcionamos, vamos para adelante. ¿Por qué hablamos de iterar? Porque en realidad si no funcionan tenemos que volver al punto inicial y volver a hacer cambios para lograr que eso funcione mejor. ¿Por qué requiere tiempo? Porque en realidad todos los canales que trabajamos funcionan con algoritmos que aprenden de nuestra campaña y le tenemos que dar tiempo a ese algoritmo para que los cambios que hicimos los pueda implementar, los pueda poner en práctica y ver si funcionan o no. En un día no vamos a ver si los cambios que hicimos en una campaña fueron positivos o negativos. Le tenemos que dar tiempo, por lo menos una semana. Digo, va a depender de la campaña, pero siempre lo importante es hacer cambios todos juntos, no todos los cambios, hacer cambios específicos o pruebas, testeos en nuestras campañas, darle un tiempo a ese testeo y decidir si ese testeo fue positivo o negativo. Y volver para atrás si es necesario o avanzar si en realidad el testeo fue positivo. Así que necesitamos tiempo. Y en realidad, ¿qué pasa si en ese análisis y en esa optimización no logramos llegar al objetivo? Y en realidad tenemos que volver para atrás y replanteamos el plan. ¿tá? No es malo que pase eso. Malo sería que sigamos trabajando una campaña que no funciona. Entonces, sobre todo cuando empezamos a trabajar con clientes o empresas o campañas que nunca antes hicimos, vamos a tener que tener un periodo de aprendizaje que no es que sea necesario, es que es lo que es. O sea, hay un tiempo que es de aprendizaje. Ese tiempo va a ser el tiempo que nos va a llevar a lograr que esa campaña funcione bien o haber cambiado el rumbo. Pero es normal que en planificación de medios nos pase eso, porque parte del aprendizaje de implementar bien las campañas es esto de ir probando qué funciona bien y qué funciona mal. Así que un poco de paciencia tenemos que tener. Y tenemos que darnos cuenta, y es muy importante la parte de medición para darnos cuenta si algo no funciona y tenemos que volver al plan de medios y replanteamos ese canal o esa forma de compra o incluso ese segmento o el mensaje. Entonces, como resumen de todo, porque yo acá les acabo de dar un gran pantallazo de lo que es nuestro trabajo en planificación de medios, ¿cuáles son las claves? Son definir objetivos de forma SMART, eso es fundamental siempre antes de empezar una campaña. Crear segmentaciones en función de los intereses del público objetivo. Por favor, no hagan nunca campañas con un mismo mensaje abierto a un segmento muy amplio. Piensen los mensajes de acuerdo a sus segmentos y a los segmentos dentro de su gran segmento. Seleccionar correctamente los canales, los tipos de compra y los formatos. Esto es clave. Planificar la inversión y estimar resultados. Tenemos que estimar esos resultados para saber si la inversión nos permite llegar a los objetivos que tenemos inicialmente y aparte poder ver
poder ver si podemos llegar adecuadamente a los objetivos que estamos planteados. Si no tenemos resultados, no vamos a poder medir si las acciones que estamos llevando adelante están funcionando correctamente bien o no. Y por último, ahora voy a las preguntas que ya vi que hay algunas. Tenemos que medir, optimizar. Y le puse doble porque es clave a todo esto. Todo es importante, pero al final, después de implementar una campaña, no nos podemos olvidar de esa campaña. Tenemos que medir, tenemos que controlar y tenemos que optimizar. Es el trabajo del planificador de medios. Esto que está resumido en estos 3 parrafitos. Bien. Yo, para empezar, quiero abrir este canal de preguntas. Voy a ver el chat para ver un poco qué nos están preguntando. Bien, me pregunta Patricia Maldonado, perdón, ¿qué son los objetivos SMART? Patricia, lo vi al principio, no sé, capaz que entraste un poquito tarde. Bien al principio del taller hablé justamente de la definición de objetivos SMART. No sé si llegaste un poquito tarde al taller y no pudiste ver eso. Bien. No sé si queda grabado, ahora voy a preguntar, pero ahora vuelvo para atrás y no te vuelvo a mostrar. ¿Hay alguna otra duda? Pablo Pelayo me pregunta si tu charla está dentro del curso de analista de marketing digital. No. En realidad, el curso que yo doy es planificación de medios digital. Vendría a ser como un curso que viene luego del analista de marketing digital, ya que es más específico. Es importante para ese curso que tener una idea de marketing digital para poder dar el curso de planificador de medios digital. Ese es el curso que nosotros damos. Ahora voy a salirme de la presentación y voy a ir un poquito para atrás para mostrarle a Patricia rápidamente lo que son los objetivos SMART. ¿Sabes qué ahora, Federico? Creo que estoy casi segura que las charlas quedan grabadas, pero déjame ver ahora antes de terminarla que le pregunto al equipo de Senpai. No estoy 100% segura de eso. Objetivos, para repasar, cuando hablamos de objetivos SMART, Patricia puntualmente, que fue la que me lo preguntó, es que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, y que sean realistas. Y en realidad un poquito más adelante, y que tengan un periodo de tiempo. Habíamos visto ejemplos de objetivos SMART. Por ejemplo, aumentar las ventas mensuales en un 20%, llegar a 10.000 seguidores en Instagram con una interacción del 10% en un periodo X. Definir objetivos de forma SMART básicamente es eso. Es definir un lugar donde queremos llegar con un número y un periodo de tiempo. Eso lo vimos bien al principio del taller. Denme un segundo que voy ahora a averiguar si las charlas quedan grabadas y desde dónde pueden entrar para contestarles esto. ¿Hay algún otro de los participantes que tengan otras dudas sobre todo lo que vimos? ¿Quieran preguntarme algo? ¿Pueden preguntarme algo del curso? Puntualmente de las charlas que vimos? ¿Algo que no haya quedado claro? Rick Campi me dice, en base a los objetivos, ¿cómo qué factores hay que tener en cuenta para presupuestar una campaña en medios digitales? Bien, y bueno, eso es bastante difícil responderlo como de forma tan amplia. Por ejemplo, primero, a veces hay que partir al revés y decir, bueno, ¿cuánta plata tengo y a cuánto puedo llegar con esta inversión? Es muy difícil tener un caso adelante, poder estimar cuánto debería ser la inversión. Pero, por ejemplo, para que se hagan una idea, si nosotros queremos, ¿cómo se calcula esto? Si nosotros quisiéramos aumentar el tráfico en un sitio web, por ejemplo, tenemos un e-commerce, tenemos X cantidad de ventas, imagínense que tengo un e-commerce que tiene 100 ventas mensuales, o para poner un número, ¿no? Y yo sé que en realidad esas 100 ventas mensuales se generan por mes y también sé que mensualmente yo tengo
10.000 personas que entran al sitio. ¿Tá? A ver si estoy haciendo bien el cálculo mental. Denme un segundo que voy a hacer el cálculo en la cabeza. Si yo tengo 100 ventas... Bien, sí. Si yo tengo 100 ventas mensuales, y hice un cálculo muy bobo, pero yo estoy, o sea, en la calculadora, les pido disculpas. Si yo tengo 100 ventas mensuales, y para lograr esas 100 ventas mensuales tengo 10.000 personas que entran a mi sitio, tengo una tasa de conversión de un 1%. ¿Tá? Quiere decir que por cada 100 personas, una me compra. ¿Tá? Entonces, si yo quisiera aumentar las ventas de mi sitio, debería de hacer el cálculo para atrás y decir, bueno, si yo quiero lograr, en vez de 100, multiplicar las ventas por 2 y lograr 200, para lograr 200 voy a necesitar, en vez de 10.000 personas que entren a mi sitio, voy a necesitar 20.000 personas en mi sitio. Voy a necesitar el doble de tráfico. Ahora, tengo que hacer llegar 20.000 personas más a mi sitio web. ¿Tá? Entonces, ¿ahí qué hago? Digo, bueno, perfecto, puedo trabajar en una campaña de tráfico en un sitio web. Tengo que lograr, para empezar, tengo que definir que voy a hacer una campaña de CPC, que va a ser una campaña orientada a que la gente haga clic y vaya a mi sitio web. Pero aparte, tengo que saber cuánto tengo que invertir para lograr que 20.000 personas más lleguen a mi sitio web. ¿Tá? Entonces, para poder hacer ese cálculo, tenemos que saber el CPC que se maneja, o sea, el costo por clic que se tiene en la zona donde estés. Por ejemplo, en Uruguay, voy a poner un rubro, en el rubro, capaz, turismo, podemos manejar CPCs de 0,20 centavos de dólar, ¿ah? O 0,15 centavos de dólar. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, si tu negocio está en ese rubro y vos sabés que podés tener un costo por clic de 0,10 centavos de dólar, o 0,20, perdón, centavos de dólar, el cálculo que tenés que hacer, bueno, es cuánta gente necesito que llegue a mi sitio por el costo por clic. En realidad, ahí hay un problema que tenemos con un hueco que perdemos gente entre el clic y las sesiones, pero no se lo voy a complicar, y decir, bueno, si necesitamos 20.000 personas más, multiplicamos eso por el costo por clic, en realidad necesitábamos 10.000 personas más, y si necesitamos 10.000 personas más por un costo por clic de 0,15, vamos a necesitar $1.500 de inversión. ¿Ah? Ahí hay unos pequeños errores que es más profundo, de que a veces no toda la gente que hace clic en un anuncio llega a un sitio web, pero para simplificar, en realidad, como tenemos los costos, podemos siempre estimar la inversión que necesitamos, pero para que entiendan, primero tenemos que tener definido nuestro objetivo para poder después definir los costos. No sé si los entreveré más, os los ayudé, espero que le haya servido Rick, que me hacía la pregunta de cómo calcular. Tenemos que saber el objetivo y a cuánto queremos, el objetivo a cuánto queremos llegar y el costo. Después alguien, Silvano Viera, me había preguntado cuál sería un porcentaje de interacción razonable o esperable. Hay pregunta, no sé si esto me está preguntando en las redes sociales, sí, en las redes sociales. Y yo te diría un porcentaje de interacción, si tenemos una inversión, y lo ideal es que sí se mantenga por arriba de un 10%, que por lo menos sí, o sea, eso ya es un tema más de social media marketing, no es tanto de planificación de medios, o sea, digo, obviamente influye. No, creo que no tengo como toda la información adecuada en función de las redes sociales, cuál es el engagement, o sea, la interacción ideal. Pero un 10% es saludable en una comunidad, eso sí te lo puedo asegurar. Después, Pablo me pregunta si tu curso es más específico, ¿vendría luego de analista de marketing digital? ¿Entendí bien? Sí. Te digo la diferencia. El analista de marketing digital se ve como el paneo general de lo que es marketing digital. ¿Tá? Dentro de marketing digital, después podemos focalizar en áreas distintas. Planificación de medios es focalizar en la pauta publicitaria en digital. El Social Media Strategy es profundizar en la mejor gestión de los contenidos y de las redes sociales. O sea que básicamente, bueno, después de e-commerce hay otros cursos, básicamente la diferencia entre uno y el otro es que en uno aprendés a hacer pautas publicitarias y en el otro aprendés a cómo definir mensajes y trabajar todo lo que es la gestión de una comunidad de forma adecuada con contenidos, ¿bien?
en uno no ves la parte publicitaria y en el otro no vemos la parte de contenidos. Esa es la diferencia. En el social media, perdón, en el analista de marketing digital vas a ver un poquito de todo. Es como un paneo general de todo. Bien. No sé si queda alguna otra duda por acá. ¿Qué les pareció? De última, a ver, déjenme ver un nuevo mensaje. Todo muy claro. Bueno, me alegro mucho. Y bueno, ojalá capaz que alguno de ustedes los pueda ver en el curso en el próximo semestre. Muchas gracias a ustedes. Bueno, me alegro que... Esta es mi última charla, así que bueno, no sé cómo estuvieron todas las anteriores, pero me alegro mucho que hayan sido claros. Y espero verlos en alguno de los próximos cursos que vengan. Gracias, hasta luego.